te invito a que abras allí en Jeremías, capítulo 17. Jeremías capítulo 17, versículos 5 al 8. Y seguramente lo conocés, este pasaje, a lo mejor no por la Biblia, sino porque en algún momento alguien dijo este dicho, pero Jeremías lo va a poner de esta manera y lo va a traducir de parte de Dios, porque él empieza diciendo esto: así dice el Señor. Jeremías 17, versículos 5 al 8. Así dice el Señor: maldito aquel que confía en los hombres, que se apoya en fuerzas humanas y aparta su corazón del Señor. Versículo 6, será como una zarza en el desierto, no se dará cuenta cuando llegue el bien, morará en la sequedad del desierto, en tierras de sal donde nadie habita. Pero fíjense lo que dice el versículo 7, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. ¿Habías leído esta palabra alguna vez? ¿Sí? Estamos viviendo tiempos de transición en nuestro país y tiempos duros, ¿sí? Vamos a decir, los tiempos de incertidumbre. Parece que nunca nos podemos estabilizar. Y como iglesia tenemos un llamado. Y es un llamado firme y es un llamado que no cambia. Y es un llamado que Jesús nos hace y es: hagan brillar la luz. ¿Sí? Vayan y prediquen el Evangelio. Vayan y hagan discípulos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es lo único que puede mantenernos firmes cuando vengan las tempestades, cuando vengan los vientos, cuando vengan los momentos difíciles. Y seguramente te tocó atravesaste en algún momento, o estás hoy en un proceso difícil, o en algún momento en el futuro seguramente te va a tocar atravesar un proceso difícil. Y qué bueno es saber que nuestra base más firme, más segura siempre va a ser la presencia de Dios. Si nosotros estamos arraigados en Él, todo va a salir bien. Pero Dios trae una palabra por medio del profeta Jeremías, que es una palabra un tanto dura. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba perdido, como tantas veces lo estuvo. Ellos tenían la palabra de Dios, tenían los mandamientos, tenían los preceptos, conocían lo que Dios había hecho, pero siempre encontraban la manera de alejarse de Dios. Siempre encontraban el momento para irse lejos de la presencia de Dios, para cambiar a Dios. Y había algo que estaba sucediendo en ese momento y que se repitió varias veces, y es idolatría en el pueblo de Dios. Ellos necesitaban tener ídolos, necesitaban adorar imágenes, necesitaban tener a alguien a quien tocar y tener a alguien a quien venerar. ¿Te hace conocido eso? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Están acá? Bien, a mí me gusta que respondan, que compartan, que estemos juntos. Y ¿saben qué? Hoy en día tenemos tantas cosas en qué confiar, tenemos tantas cosas en qué creer. La sociedad tiene tantas cosas en qué creer. A veces decimos, es que las personas están cerradas a creer en Dios. Pero no, la gente quiere creer, quiere encontrar algo en qué creer. Lo que pasa es que hay muchas cosas que a veces son más atractivas, ¿sí o no? Que son más atrayentes. Pero esto pasaba en el pueblo de Israel. Ahí en Jeremías 17, versículo 1 dice: Judá, tu pecado está escrito con cincel de hierro, está grabado con punta de diamante en la piedra de tu corazón, en los cuernos de tus altares. Dios estaba llamando la atención de su pueblo y estaba diciendo: están alejados, están viendo y están viviendo otra realidad, y yo los estoy llamando. Y había algo que es puntual, porque el pecado, entre todos los que estaba transitando Judá y por los que ellos estaban viviendo, tiene una raíz, y generalmente en nuestra vida pasa exactamente lo mismo, y esa raíz es la falta de confianza en Dios. Cuando nosotros perdemos la fe, cuando nosotros perdemos la confianza en el Señor, empezamos a buscar en qué creer. Empezamos a buscar algo que pueda llenar nuestro interior, que pueda completarnos, que pueda llenar nuestro vacío. ¿Te suena conocido eso?
¿sí? A mí me ha pasado muchísimas veces. Y buscamos y tratamos por todos los medios de estar completos cuando el único lugar que nos va a completar es la presencia de Dios. Y el pueblo de Israel, el salmista lo pone de esta manera, otras épocas, diferentes momentos, pero la realidad siempre se repetía. Y era Salmo 115, versículos 7 y 9, dice, tienen manos, pero no pueden sentir, tienen pies, pero no pueden caminar, tienen garganta, pero no pueden emitir sonidos. Y está hablando de los ídolos que se hacían. Dice, y los que hacen ídolos son iguales a ellos, como también todos los que confían en ellos. Fíjense que era algo que se repetía constantemente. En otra época, pero en la misma situación. Pero miren lo que escribe el salmista en el versículo 9. Oh Israel, confía en el Señor. Él es tu ayudador y tu escudo. Nosotros podemos poner nuestra mirada y podemos poner nuestra confianza, aún estando en la iglesia, aún sirviendo a Dios, aún conociendo al Señor de muchos años, en otras cosas, en otros lugares. Podemos estar en este lugar, pero podemos estar y podemos buscar satisfacer nuestra necesidad en otros lugares. Porque estar en la iglesia no es lo mismo que estar en la presencia de Dios, ¿sí? Y eso es lo que quiero hoy hablarte. Y esto te lo comparto porque lo he vivido, como te decía, varias veces, pero sobre todo el año pasado, en un momento así de fin de año, llegué a ese punto donde digo, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy sirviendo a Dios? ¿Por qué voy a la iglesia? ¿Para qué hago lo que hago? ¿Por qué llevo adelante una escuela de oración? Y yo en ese momento me planteé como decir, bueno, si no tuviera nada de esto, ni siquiera me importaría. O sea, no quiero saber nada con Dios, no quiero saber nada con la Biblia, no quiero saber nada con la iglesia. ¿Me explico? ¿Sí? Y no les estoy hablando de alguien que no hace nada o alguien que es nuevo o que tiene un mes de convertido. Estoy hablando de alguien de que conoce a Dios, ¿sí? Y que lleva adelante y que enseña a otros cómo se debe adorar. Pero me encontré en ese momento de no siento, no creo que esto sea para mí, en ese momento en que perdí la fe, en que perdí el sentir y el decir, yo confío en Dios. ¿Vieron que hay un dicho que dice que la confianza es la base de toda relación? ¿Escucharon eso alguna vez? En las amistades, en los negocios, en las sociedades, en el matrimonio. La confianza es la base de todos. Si no hay confianza, ¿sí? Hay que, como dice el meme, no sé si lo conoces, pero hay que confiar, dice, porque si no confías no hay confianza, ¿no? ¿No? Y es verdad. O sea, si vos no aprendés a confiar en el otro, no se puede construir nada. Lo mismo pasa con Dios. A medida que nuestra relación avance y nuestra relación madura con Dios, va a requerir ¿de qué? De esa confianza. Mientras más yo confío en Dios, más nuestra relación crece. Pero cuando yo pierdo mi confianza en Dios por algo, por algún motivo, por alguna situación, tuve un problema, un momento difícil, pensé que iba a pasar de tal manera y al final no sucedió, me frustré, me cansé y perdí mi confianza en Dios. ¿Qué es lo que pasa? Esa relación se empieza a debilitar. Y si nuestra relación con Dios se debilita, todo lo demás va a sufrir daños colaterales. Porque la relación con Dios es la base de toda nuestra vida. Dice Jesús, separados de mí, nada pueden hacer. Y cuando nosotros entramos en esa separación, vuelvo a repetir, no dejando de congregarnos, no dejando de servir, no dejando de asistir a los grupos, pero en nuestro corazón hay una separación. Y ya no sé si Dios me escucha, no sé si Dios está conmigo, no sé si Dios escucha mi oración, no sé si Dios tiene algo para mí mejor que lo que estoy viviendo. Y nuestro corazón se empieza a alejar, nuestra confianza empieza a moverse hacia otros lugares. No sé si te hace sentido esto que te digo hoy, pero yo vi en mi vida y en esta palabra que Jeremías habla de parte de Dios cosas puntuales. Y lo primero que él dice es, maldito el hombre que confía en el hombre. Y sabes que yo anoté como primer punto
¿dónde está mi confianza hoy? ¿Y dónde está tu confianza? Dios se dio cuenta de algo. Ellos tenían su confianza en los hombres. Y eso es algo que nos puede pasar, y yo lo traduje de esta manera. A veces nuestra confianza está puesta en la opinión de las personas, en lo que otros dicen de nosotros, en lo que otros piensan de nosotros, en lo que otros creen de nosotros. Cuando Jeremías dice, maldito el hombre que confía en el hombre, no quiere decir que no tenés que tener gente con quien contar, gente con quien compartir, gente a la cual abrirle tu corazón. Él está hablando de algo puntual y dice, no confíes, no bases tu vida en lo que otros dicen. No dirijas tu vida, no dirijas tus pasos por lo que otros creen. Vieron que hoy en día tenemos los gurúes de todo, ¿sí o no? En las redes sociales, ¿sí? ¿Alguien tiene redes sociales? No, son todos santos. Acá están todos orando todo el tiempo, todo el día conectados 24/7. Pero viste que vos entrás a las redes sociales, TikTok, Instagram ahí, y tenés gurúes de la vida, ¿no? Que te dicen y que te enseñan a cómo vivir. Y hoy en día todos, si vos vas a internet, la gran mayoría te da consejos de algo, ¿sí o no? Cómo comer, cómo vestirte, cómo entrenar en el gimnasio, cómo mantener tus relaciones interpersonales, de todo. Y muchas veces nuestra vida se basa en lo que otros dicen. Decidimos por lo que otros piensan que tenemos que decidir, actuamos por lo que otros piensan que tenemos que actuar y vivimos una vida en base a la opinión de otros. Y nos sentimos bien cuando otros nos quieren, nos sentimos bien cuando otros se ponen contentos con nosotros, pero qué mal nos hace cuando a lo mejor recibimos un comentario negativo. Ay, ¿te pusiste esa remera? Las chicas saben de esto, ¿no? Ay, mirá, te cambiaste el color de pelo. Ay, no, me gustaba más el anterior. Uy, y ahí, y cosas así, ¿no? Que empiezan a suceder. Y muchas veces nuestra vida cobra mucho significado por lo que otros piensan de nosotros. Y es algo que tenemos que revisar. Porque hoy la gente te ama y mañana la gente te odia, ¿sí o no? Hoy te quieren y te valoran y te recontraestiman, pero mañana ni siquiera se acuerdan de vos. Y sabes que encontré un ejemplo en esto que te decía, y está en Job, capítulo 29. Job tiene una historia tremenda y después pueden leer el libro completo de Job. Teniéndolo todo, queda en la nada y empieza todo un proceso de restauración y de mirar hacia adentro y de volver a conocer a Dios desde otro lugar. Job llega a decir cosas como, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, ¿sí? Y nos lleva a este punto que muchas veces creemos que conocemos a Dios, pero en medio de las dificultades y en medio de los procesos nos damos cuenta que todavía nos faltaba un poquito para conocerlo. Y que a veces Dios tiene más. Y en esos momentos difíciles se manifiestan los propósitos del Señor. Pero Job dice en el capítulo 29, versículos del 8 al 11, dice, los jóvenes al verme se hacían a un lado y los ancianos se ponían de pie. Aún los hombres importantes dejaban de hablar y hacían señas de guardar silencio. Los gobernantes bajaban la voz, se les pegaba la lengua al paladar. La gente al verme o escucharme me felicitaba y hablaba bien de mí. Fíjense lo que dice Job. Pero ahora vayamos al capítulo 30, está ahí nomás, cerquita. El 30, versículo 1. Miren lo que va a decir. Pero ahora se ríen de mí, muchachos más jóvenes que yo, cuyos padres no hubiera yo aceptado para estar con los perros que cuidaban mis rebaños. ¿Qué pasó con Job? Dice, todos me alababan, me reconocían, me daban honor, me daban los primeros lugares, guardaban silencio ante mí. ¿Y después qué fue lo que pasa? Pero dice, los jóvenes ahora se burlan de mí. Fíjense cómo la gente cambia. Nosotros cambiamos, ¿sí o no? Decía la pastora, cambia, todo cambia, ¿no? Y bueno, algunos lo conocen, otros no. Bien, pero cambia, y es verdad, la gente cambia. Nosotros cambiamos. Y si basamos nuestra vida en la opinión de otros, lamentablemente no vamos a tener un destino cierto. Vamos a estar flotando en opiniones y en
creencias, pero nunca vamos a vivir la vida que Dios tiene para nosotros. Porque para escuchar la voz de Dios, muchas veces vamos a tener que callar la voz de las personas. Vamos a tener que silenciar las voces, y aún voces amadas, voces queridas. No gente que no te quiera o gente que te desea el mal. Muchas veces va a ser gente a la cual amamos y que también nos quieren, pero que no están entendiendo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. ¿Me explico? ¿Sí? Y tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios y a prestar atención. Muchas veces nuestra vida se basa en esa necesidad de aprobación y corremos detrás de la aprobación de las personas, buscando que nos quieran, buscando que nos amen. ¿Por qué? Porque todos necesitamos ser amados, sentirnos queridos, ¿sí o no? Sentirnos valorados, sentirnos parte de algo. Y a veces en esa necesidad de aprobación hacemos cosas que nos llevan lejos del Señor, para que los demás nos aprueben, para tener un grupo nuevo de amigos, incluso para tener una relación. A veces hay noviazgos que se vuelven tan tóxicos y tan demandantes por esta necesidad de aprobación. Gente que ante la primer crítica cae, ¿sí? Tenemos que aprender estas situaciones y a convivir y a entender que nunca le vamos a agradar a todo el mundo, ¿sí o no? Y si vos estás bien con eso, y si yo estoy bien con eso, entonces vamos a poder caminar en libertad, lo que Dios tiene con nosotros. Pero si vamos por la vida tratando de agradar a las personas, entonces vamos a tener un serio problema. Jesús mismo, cuando vinieron los discípulos a decirle, maestro, fíjate porque lo que estás predicando está medio complicado, es duro, la gente se está yendo. ¿Y qué es lo que Jesús les dice? ¿Se quieren ir ustedes también? Váyanse. Jesús entendió todo y nosotros necesitamos aprender esto. Muchas veces las decisiones que tomes por seguir a Dios va a hacer que relaciones se terminen. Y está bien con eso, y tenés que estar bien con eso. Porque si pones a Dios en primer lugar, todo lo demás va a estar bien. Pero cuando Dios empieza a ser el segundo en tu lista, el tercero, el cuarto, ojo, seguís estando en la iglesia, seguís sirviendo. Pero ya Dios no tiene el primer lugar. Ahí es donde todo empieza a decaer. ¿Amén? ¿Sí? ¿Están acá? Entonces nuestra confianza puede estar en la opinión de las personas. Maldito el hombre que confía en el hombre. Y ¿sabes qué? La opinión de la gente te limita muchas veces. Limita tu potencial. Por eso escuchá a aquel que te creó y a aquel que sabe qué es lo mejor para vos. Poné su voz en primer lugar. Dice, lo segundo que dice ahí Jeremías es, maldito el hombre que confía en el hombre, que se apoya en sus fuerzas humanas. Y esto es lo segundo que yo vi, que muchas veces nuestra confianza está puesta en la opinión de la gente, pero también nuestra confianza en algunos momentos está puesta en lo que nosotros podemos hacer. En nuestros recursos, en nuestra inteligencia, en nuestra sabiduría, en nuestras fuerzas, en nuestros contactos. Y ya no oramos para pedirle dirección a Dios, un poco lo que compartían el hermano recién en la ofrenda. Ya no oramos para pedir sabiduría, ya no buscamos el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque yo lo puedo hacer. Porque conozco a alguien que me puede ayudar. Porque tengo un tío que me puede prestar el dinero. ¿Sí? Ojalá no tengamos un tío ahí. No sé, si alguien tiene un tío, después avise y bueno, compartimos. Pero si tengo a alguien que me pueda ayudar, tengo un lugar al cual puedo recurrir sin necesidad de Dios. Yo me las puedo arreglar solos. ¿Pensaste esto alguna vez? ¿Sí? O incluso nos pasa a veces con la gente, no, déjame solo, yo me las puedo arreglar solo. ¿Sí? Y a veces somos así con Dios. No necesito de Dios. Ojo, seguís estando en la iglesia, seguís sirviendo, seguís compartiendo. Pero tu confianza no está en lo que Dios puede hacer, en la puerta que Dios puede abrir, en los recursos que Él te puede proveer. Tu confianza sigue estando en tus propias fuerzas. Y hay muchos versículos, pero por ejemplo, el Salmo 20, versículo 7 dice, estos confían en carros y aquellos en caballos,
pero nosotros confiamos en el nombre de nuestro Dios. Y esto representa lo que te decía antes, esa mirada en decir, no, y bueno, no, tengo que tener ahorros porque hay momentos, es un momento difícil y tengo que tener alimentos y tengo que tener mercadería y tengo que hacer esto y tengo que generar. ¿Escuchaste eso? ¿Sí? O lo pensaste a lo mejor. Y ojo, no está mal. Todo lo que puedas hacer para estar mejor, hacelo. Pero no te olvides de que es Dios quien te provee. No te olvides que Jehová es tu pastor y que nada te va a faltar. No te olvides que Él te ama y que Él está cuidando de vos. Porque en ese querer alcanzar, querer lograr, querer tener, en nuestras fuerzas, nuestra confianza se empieza a alejar de ese lugar que nos mantiene enfocados en el lugar correcto. Y es la presencia de Dios. Dice el salmista, confían en sus fuerzas, confían en caballos, pero nosotros confiamos en nuestro Dios. Él es nuestro apoyo, Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza. Muchas veces confiamos en nuestras obras. No, es que Dios me tiene que bendecir porque yo hice esto, yo hice lo otro. Y Dios me va a promover porque yo hice lo otro y estoy allá y ayudé a aquel. Son nuestras obras lo que nosotros podemos hacer. Pero el apóstol Pablo lo va a decir varias veces, pero en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 dice, porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, porque es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y saben que hay algo en nuestro corazón que todos lo tenemos y es orgullo. Y que necesitamos combatir con eso. Y Dios está advirtiendo a Jeremías y a su pueblo, hey, están confiando en lo que ustedes pueden hacer, en la fuerza que ustedes tienen, en las obras que ustedes pueden realizar. No se olviden de confiar en Dios, porque el que confía en el hombre, el que confía en sus propias fuerzas, tarde o temprano va a desaparecer. Y se va a hacer como la zarza. Va a vivir en un desierto, va a vivir seco. Y sin darnos cuenta, muchas veces nos pasa. Yo sé que a vos no te pasa, a mí sí me pasa. Pero confiar en nuestro Dios y no en lo que podemos hacer. No en nuestras fuerzas, no en nuestros recursos, no en nuestras amistades. Confían en el Señor. Lo tercero que yo encuentro, te dije que el Señor le dice ahí a Jeremías, maldito el hombre que confía en el hombre, que se apoya en sus fuerzas, y dice, y aparta su corazón del Señor. Wow. Y aparta su corazón del Señor. Y muchas veces nuestra confianza está puesta en nuestra manera de hacer las cosas, en nuestras formas. Decir, no, si yo hago esta oración, si yo canto esta canción y si yo oro de esta manera, entonces Dios me va a responder. Dios se va a manifestar, Dios me va a bendecir. Y si yo hago un ayuno largo, entonces Dios va a abrir las puertas y Dios me va a conseguir ese trabajo que ando necesitando. Dice, y apartan su corazón del Señor. Muchas veces nuestra confianza está puesta en las formas que tenemos. Y quiero representarte esto con un pasaje muy conocido y muy desafiante para mí, que es Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42. Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42. Y te lo parafraseo ahí, pero a lo mejor conocés la historia. Es la historia de dos hermanas, Marta y María. ¿Sí? Jesús entra a la casa y resulta que Marta estaba, dice más adelante Jesús, que estaba afanada y que estaba turbada porque estaba con muchas tareas. Y yo me la imagino a Marta, no sé si hay Martas o Martos acá, ¿no? Pero en esos momentos, ¿no?, donde vienen invitados a casa, los que son casados saben esto, ¿no? Que cuando viene un invitado a casa, mejor que te pongas a limpiar, ¿no? Porque si no se pudre todo. Porque la casa tiene que estar como impecable. Como si fuera una foto de Pinterest. Así tiene que estar tu casa, igual,
Porque viene gente. ¿Y qué va a decir la gente si encuentra algo sucio? ¿No? Estos son unos mugrosos, unos roñosos. Entonces, todo varón casado sabe y todo varón soltero, apréndalo ya desde ahora, ¿no? Que en esos momentos tiene que colaborar. ¿Sí? Amén. No hay que poner peros, no hay que hacer preguntas, solamente hay que hacer lo que se nos pide, nada más. ¿Sí? Y hay que estar ahí al pie del cañón. Bien, entonces, ¿qué pasa? Marta estaba en ese mood, estaba ahí en esa forma y en esa manera. Me la imagino a Marta con los ruleros, ¿no? Con la escoba, mientras revisando la cocina, ahí estaba ahí el horno, a ver si estaba el pollo, si estaba cocinando bien. Me la imagino a Marta con la cera en los bigotes, ¿no? Y ahí haciendo todo junto, Marta. ¿Viste que hay gente que hace todo, sí o no? Están haciendo todo al mismo tiempo. Y Marta estaba ahí en ese lugar tratando de que todo esté impecable. ¿Por qué? Porque Jesús estaba llegando, estaba ahí. Y de repente, ¿no? Y está ahí atareada todo. Entra Jesús a la casa y claro, se puso, porque no llegó con todo. Y siguió trabajando, siguió haciendo. Y de repente mira al costado y la encuentra a la hermana. ¿Cómo estaba la hermana? ¿Ayudando, colaborando? No. La hermana estaba en un momento de adoración, ahí con los ojos cerrados, orando y escuchando a Jesús. Y esta que estaba con la escoba, con todo, con el horno, que no sabía que se le quemaban las papas, que esto, que lo otro. Y la mira de nuevo a María, ¿no? Como diciendo, ¿vieron esas miradas? Los hombres las conocemos, ¿no? Pero esas miradas como diciendo, o sea, dale porque después se pudre todo. Bien, entonces la mira a María y María no entiende nada porque ella está en otra historia. María está prestando atención a Jesús y Jesús le está hablando y María está escuchando y Marta está recontra pasada de rosca. Sigue Marta limpiando y haciendo todo lo que tenía que hacer hasta que en un momento no aguanta más. ¿Viste cuando ya se te salta ahí y decís, no, ya está, hay que hablar porque esto no se soluciona, sino ya con la mirada no entendió, bueno, vamos a hablar. Dice Jesús, porque la culpa la tenía Jesús en todo esto, ¿no? Porque le dice, claro, ¿viste? Le dice, Jesús, ¿no te das cuenta que yo estoy haciendo un montón de cosas y mi hermana no me ayuda? ¿Por qué no le dijo a la hermana directamente? ¿No? ¿Por qué no se acercó al oído y le dijo, María, mirá que ahora se va Jesús y quedamos las dos solas y te parto la escoba en el lomo? O sea, ayúdame. ¿Por qué no le dijo algo así? No, Jesús, ¿no te das cuenta que yo estoy haciendo un montón de cosas y mi hermana está ahí en Babia, está orando, y no está haciendo nada? Pero ¿cuál es la respuesta que le da Jesús? ¿Qué le dice? Marta, la verdad que tenés razón. Lo que pasa es que María es media vaga y bueno, estamos tratando con el corazón de ella, estamos orando, ya yo la voy a cambiar, pero dale tiempo. No, ¿qué le dice Jesús? Dice, Marta, estás tan preocupada con tantas cosas que te olvidaste de la parte más importante. ¿Y cuál era la parte más importante? Prestar la atención a Jesús. Y saben que a veces estamos tan preocupados con nuestras formas, con nuestras maneras, con nuestras tareas, que perdemos de vista lo más importante. Perdemos de vista prestar la atención a Jesús, aquel que está en la casa y aquel que necesita ser atendido. Y no con esa atención de que esté todo limpio, que esté preparado, sino con esa atención de cara a cara, de decirle, Señor, te estoy prestando atención. Te estoy mirando, estoy viendo qué es lo que vos querés. Y qué bueno es que nosotros podamos vivir desde ese lugar. No desde la vagancia, pero sí desde las prioridades correctas. Es decir, antes que mi servicio está mi comunión. Antes que mi tarea está mi adoración. Porque si los roles se invierten, entonces voy a tener problemas. Y yo te decía, el año pasado llegué a ese punto. ¿Por qué? Porque los roles se habían invertido. Porque estaba con tantas tareas, con tantas cosas, con tantas preocupaciones, que mi relación con Dios se empezó a diluir. Y ya no le prestaba atención a Él como necesitaba hacerlo.
y la Biblia era un libro más en la biblioteca, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Hay cosas que uno aprende, hay cosas que uno sabe, por el tiempo, por la práctica, ¿sí? Pero a veces las formas no quieren decir, si conocemos las formas, no quiere decir que nuestro corazón esté ahí. Y si hay algo que Dios va a buscar en nosotros, no son nuestras formas, es nuestro corazón. ¿Dónde está tu corazón? Ahí Jesús lo va a decir y el profeta Isaías lo va a poner desde este lugar. El Señor me dijo, este pueblo me sirve de palabra y me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. Y el culto que me rinden son cosas inventadas por los hombres y aprendidas de memoria. Fíjense el problema que tenía el pueblo de Israel. ¿Cuál era? Conocían los sacrificios, conocían los rituales, conocían los mandamientos, conocían todo, lo habían aprendido, pero ellos vivían en un piloto automático. Hacían las cosas porque sabían que las tenían que hacer, pero su corazón no estaba ahí. Hacían lo que tenían que hacer, pero su corazón no estaba ahí. Y corremos peligro cuando eso pasa en nuestra vida, porque sin darnos cuenta empezamos a decaer. Y cada vez más empezamos a confiar en nosotros y sin darnos cuenta empezamos a dar lugares a otras voces, lo que te decía antes. Y todo eso empieza a ser un combo negativo para nuestra vida espiritual y para lo que Dios quiere hacer con nosotros y en este tiempo. Porque Dios a través de tu vida quiere hacer brillar su luz en el lugar donde vos estás. Pero si tu luz se está consumiendo, ¿cómo hacemos? Y el punto está en poder volver a ese lugar para decirle, Señor, yo quiero hoy poner las cosas en orden. Yo quiero hoy darte el primer lugar nuevamente. Yo quiero hoy poner mi mirada en las cosas que realmente tienen valor. Y cuando eso pasa, entonces todo empieza a tomar sentido. Saben, yo estaba muy preocupado por qué hacer. Había una pregunta recurrente en mi mente y es, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? ¿Será que esto que estoy haciendo en canción es lo que tengo que hacer? ¿Será que mi trabajo es lo que tengo que hacer? ¿Será que, viste, cuando entras en ese momento de tu vida donde te empezás a preguntar cosas, donde hay cosas que no te cierran, donde hay cosas que no encajan y vos decís, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Te pasó alguna vez eso? ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo hago para llegar al lugar que quiero llegar? ¿Qué tengo que hacer? Y sabes que hablando con alguien, le compartí, ¿no? Porque yo entendí y bueno, hablamos con mi esposa ahí, casi me parte un palo en la cabeza ella, como Marta María. Decís, no, vos tenés que hablar con alguien, vos no podés estar así. Y hablando con alguien me dice, mirá, Lean, la pregunta que vos tenés que hacerte no es ¿qué tengo que hacer? Sino que la pregunta que vos tenés que hacerte es ¿quién querés ser? ¿Vos querés ser alguien que vive en la presencia de Dios o no? Y ahí está el punto en dónde está nuestra confianza, dónde está nuestra fe. ¿En lo que yo puedo hacer o en mi identidad en el Señor? Muchas veces perdemos nuestra identidad en el camino. Muchas veces perdemos incluso las promesas de Dios en el camino. ¿Te ha pasado decir, ay, Dios me dio una palabra, Dios me dio un sueño, Dios puso algo en mi corazón? Pero pasó el tiempo y eso se empezó a diluir. Y eso se empezó a cobrar menos sentido en mi realidad. ¿Por qué? Porque en mi realidad a veces no es como la plantean las películas, ¿no? de Disney, y todo es lindo y todo es bello, ¿no? y todo va a salir bien y el bueno siempre gana al final. A veces la realidad no es así. Y en esa realidad empezás a perder tus sueños y empezás a perder lo que Dios te dijo y empezás a perder tu identidad. Y tu confianza empieza a diluirse, tu confianza en Dios ya no está, pero ahora tu confianza empieza a ir hacia otros lados. Y cuando yo confío en las formas, es decir, bueno, hago A, B, C, el resultado es el que yo quiero. Dios viene a patear el tablero muchas veces a decirte, no confíes en eso. Yo estoy buscando tu corazón.
Y saben que hay esperanza, o por lo menos yo la encontré en este pasaje. Y si me ayudan los chicos en la música, dice Jeremías 17, versículos 5 al 8, maldito aquel que confía en los hombres, que se apoya en las fuerzas humanas y aparta su corazón del Señor. Será como una zarza en el desierto, no se dará cuenta cuando llegue el bien, ¿sí? Cuando estás tan preocupado, cuando las cosas buenas pasan y no las puedes disfrutar. Morará en la sequedad del desierto, en tierras de sal, donde nadie habita. Pero fíjense lo que dice el versículo 7. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Nuestra confianza puede estar en la opinión de la gente, nuestra confianza puede estar en nuestras fuerzas, nuestra confianza puede estar en nuestra manera de servir o de hacer, pero nuestra confianza debería estar en su presencia. Porque dice, bendito el hombre que confía en el Señor. Va a ser como un árbol que está plantado junto a aguas. Su hoja no va a caer. Lo dice el Salmo 1 también, después léelo en tu casa. Su hoja no va a caer, su hoja va a estar verde. Aun cuando vengan los momentos difíciles, dice, en épocas de sequía, todos tenemos épocas de sequía, todos tenemos épocas difíciles, pero dice, no se angustiará. Y cuando venga el calor y cuando vengan los momentos difíciles, nunca dejará de dar fruto. Yo encuentro que la mejor decisión que podemos tomar en nuestra vida es poner toda nuestra confianza en Dios. Viste a veces esas películas cuando están ahí jugando en el casino y dicen, no, vamos, todas las fichas las vamos a poner al número. Que este año 2024 te encuentre y me encuentre poniendo todas tus fichas en el Señor. No trates de encontrar la manera o la razón, qué tengo que hacer, que puedas responder en este tiempo y decir, ¿quién quiero ser? Yo quiero ser alguien que confía en la gente, quiero ser alguien que confío en mí mismo, quiero ser alguien que se aleja de Dios y que hace su vida, o quiero ser alguien que confía en el Señor y de esa manera vivir mi vida. Y ojo, a veces parece menos atractivo, o parece que todo tarda, o que todo se hace más difícil cuando pones tu confianza en Dios. Pero al final, cuando llegues al final, vas a mirar para atrás y vas a decir, qué bueno que un día decidí poner toda mi confianza en el Señor. Qué bueno que un día decidí poner mi fe en Dios. Qué bueno que un día, aunque no vi, aunque no entendí, aunque no sabía cómo Dios lo iba a hacer, yo pude decir, Señor, mi vida está en tus manos, mi vida está en tu presencia, mi vida depende de vos. Encuentro un pasaje muy interesante y es el Salmo 27. Después léelo en tu casa, pero dice, aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Y el salmista está hablando de cosas naturales para ellos. Había guerras en la antigüedad, había ejércitos contra ejércitos, y ellos sabían lo que era que un ejército te rodee y te asedie y esté a punto de atacarte. Y hoy en día nuestros ejércitos no son humanos, pero sí muchas veces son mentales. Y luchamos con ansiedad, luchamos con depresión, luchamos con temores, luchamos con angustias, luchamos con pánico, luchamos con un montón de cosas. Pero el salmista dice, aunque un ejército me asedie, aunque un ejército esté contra mí, no temerá mi corazón. Y me impacta esto porque el versículo 4 sigue y dice, una sola cosa
pido al Señor. Y es lo único que persigo. Habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y buscar orientación en su templo. Y te invito a que te pongas de pie. ¿Y sabes qué me impacta en esta declaración? Porque el salmista está hablando de que un ejército lo rodea, está hablando de que va a ser atacado, pero el salmista no escribe y dice: Señor, por favor, elimina el ejército de mi alrededor. Señor, por favor, líbrame de todo lo que estoy viviendo. Señor, por favor, saca la angustia de mí. Señor, por favor, saca la ansiedad de mí. Señor, saca el temor de mí. ¿Qué es lo que el salmista pide? El salmista dice: Señor, una sola cosa pido. Y eso es lo que persigo: habitar en tu presencia todos los días de mi vida. Si tu confianza se pone y se afirma en su presencia, pase lo que pase, vas a estar firme. Pase lo que pase, vas a seguir avanzando. Pase lo que pase, vas a ver cielos abiertos sobre tu vida, porque has decidido poner tu vida en el lugar correcto. Más allá de lo que otros dijeron, más allá de los recursos que puedas lograr, tu confianza puesta en Dios es lo que abre caminos en medio de la dificultad. Ahí donde estás, levanta tus manos al cielo, cierra tus ojos, porque la presencia del Espíritu Santo se está derramando. Y a lo mejor te sentías en este momento como yo, desconectado, lejos. Muchas veces estamos en la iglesia, pero estamos lejos de la casa del Padre. Estamos en el lugar físico, pero nuestro corazón está en otro lugar. Y este es el momento que Él prepara para hacernos volver, para llamarnos y para decirnos: hey, hay un lugar en la mesa, hay un lugar en mi casa, hay lugar en mi presencia. Hay lugar en mi presencia. Yo te amo, yo te quiero. Y es a Él lo que perseguimos. Una sola cosa pido, una sola cosa persigo. Señor, déjame habitar en tu presencia todos los días de mi vida. Yo quiero tu presencia. Levanta tus manos al cielo y decirle: Señor, yo quiero tu presencia. Dame a Cristo. Dejo todo. Puedes levantar tu voz y decirle a Él: dame a Cristo, dame a Cristo. Una sola cosa quiero, una sola cosa persigo. Cristo, dejo. Dame a Cristo, dame a Cristo, dame a Cristo. Por Él dejo todo, por Él. Levanta tus manos al cielo. Algunos de los que están acá hace tiempo no sentían la presencia de Dios. Y hoy el Espíritu Santo viene a recordarte: yo estoy en tu vida, yo conozco tus días, yo sé con lo que estás luchando, sé lo que estás atravesando. Y vengo a recordarte que hay lugar en la mesa del Padre. Vengo a recordarte que hay momentos para poner tu confianza en el lugar correcto. Este es el tiempo. Este es el tiempo. Este es el tiempo para volver a
poner nuestra confianza en el lugar correcto, porque bendito aquel que confía en el Señor. Oh, mi vida está en tus manos, mi vida en tu presencia. Es ponerlo a Él en primer lugar, es darle el primer lugar, es volver a decirle: Señor, quiero que seas el centro, quiero que seas mi norte, quiero que seas todo para mí, el primero y el último, el alfa y la omega, el principio y el fin. No quiero nada más. Eres mi anhelo. Eres mi todo. No quiero a nada más. No necesito. No quiero y no quiero a nadie más. Tú eres mi todo. Decíselo a Él: tú eres mi todo. Tú eres mi todo. Tú eres mi todo. Eres mi todo. Eres mi todo. Solo tú eres todo para mí. Todo para mí eres. Y eres mi todo. Dame a Cristo. Dame a Cristo. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, nada pueden hacer. Señor, hoy nos arrepentimos si hemos corrido en dirección opuesta a tu presencia, si hemos estado tan afanados, tan preocupados por el día a día, si hemos descuidado nuestra relación. Dios, hoy nos arrepentimos y volvemos a tu corazón y volvemos a la fuente, volvemos a ese lugar del cual nunca deberíamos haber salido, y volvemos rendidos y volvemos humildes, porque todo se trata de ti. Este 24 nos va a encontrar en tu presencia. A lo mejor hay actividades que vas a tener que recortar. A lo mejor hay relaciones que vas a tener que recortar. A lo mejor hay proyectos que vas a tener que dejar a un costado. Pero si estás en su presencia, todo va a salir bien. Todo va a salir bien. Porque dice el Señor: mis caminos no son sus caminos. Mis pensamientos son más altos que sus pensamientos. Planes de bien tengo para ti y no de mal.
Jesús, no queremos a nadie ni a nada más que tu presencia. Podés levantar tus manos a Él y decirle: Señor, gracias, gracias, gracias. Eres mi todo, eres mi todo, eres mi todo. Eres todo lo que necesito, eres todo lo que necesito, eres todo lo que necesito, eres todo lo que necesito. Tú eres. Un momento más. Su presencia llena tu corazón, su presencia llena cada rincón. Su presencia sana toda herida. Su presencia restaura todo corazón dañado. Su presencia